Abuela, si esta noche escuchas pasos, no bajes. Prométemelo. El abrazo de mi nieto Mateo, aquel viernes por la tarde, no fue como los demás. Siempre se aferraba a mí con la fuerza de sus 10 años, como un ancla pequeña que me aseguraba a la vida. Pero esa vez había algo más. Un temblor. Sentí el latido asustado de su corazón contra mi pecho y, cuando acercó sus labios a mi oído, su aliento cálido trajo consigo unas palabras heladas que se clavaron en mi memoria. Abuela, si esta noche escuchas pasos, no bajes, prométemelo. Lo dijo en un susurro tan frágil que casi se lo lleva el viento de otoño que golpeaba los cristales del salón. No entendí entonces que esa promesa, ese miedo infantil, era la primera grieta en el muro de silencio que mi familia había construido a mi alrededor. Soy Graciela Montoya, tengo 72 años, y esta casa, a las afueras de Segovia, es el único mundo que he conocido de verdad. Aquí nací, aquí vi nacer a mi único hijo, Ricardo, y aquí sostuve la mano de mi marido hasta que su respiración se convirtió en un recuerdo. Hace ya una década de eso. Desde entonces, las habitaciones se han hecho más grandes y los silencios más densos. Mi herida no es la de la viudez, que el tiempo ha sabido convertir en una dulce melancolía, sino la del olvido. Siento que para mi hijo soy poco más que la guardiana de unos muros viejos, un eco de un pasado que le estorba para sus planes de futuro. Por eso, los fines de semana con Mateo son mi único refugio, el único sonido que consigue llenar de verdad el vacío de los pasillos. Mi rutina es un mapa de gestos sencillos con los que combato la soledad. Regar los geranios del balcón, que siguen floreciendo con una terquedad que envidio. Caminar despacio hasta el mercado del pueblo, no tanto por necesidad, como por intercambiar un buenos días con gente que todavía recuerda mi nombre de soltera. Y tejer. Tejo bufandas de lana suave que acaban guardadas en un baúl, esperando inviernos que quizás nunca lleguen para quienes deberían llevarlas. Pero sobre todo, mi rutina consiste en esperar. Esperar la llamada de Mateo, esperar el sonido de su risa rebotando contra el techo alto del salón, esperar sentir que esta casa, por un par de días, vuelve a ser un hogar. La atmósfera de ese viernes era la de siempre en esta época del año, finales de otoño. La luz dorada y cansada se filtraba por las ventanas, dibujando rectángulos temblorosos en el suelo de baldosas gastadas e iluminando el polvo que danzaba en el aire, como pequeños secretos suspendidos en el tiempo. Olía a la tierra húmeda del jardín, a la madera vieja de los muebles y al guiso de ternera que se cocinaba a fuego lento, el favorito de Mateo. El único sonido era el tic-tac acompasado del reloj de pared, un corazón de madera que medía una calma que estaba a punto de romperse. Era una paz resignada, de esas que preceden a las tormentas que no avisan. Ricardo llegó puntual, como siempre. Su vida es un reloj suizo, precisa y sin espacio para la improvisación. Dejó a Mateo en la puerta con una palmadita en la espalda y la prisa dibujada en el rostro. «Mamá, te lo dejo, vuelvo el domingo a por él. Pórtate bien, campeón», dijo, mirando más el móvil que a nosotros. Sus visitas son así, funcionales, como una transacción. Deja a su hijo y se lleva la conciencia tranquila por haber cumplido. Mientras él revisaba un último mensaje, Mateo corrió hacia mí y me dio ese abrazo, el que lo cambió todo. Vi por encima de su hombro cómo Ricardo fruncía el ceño, impaciente. Para él, un abrazo demasiado largo es tiempo perdido. Fue entonces cuando susurró la advertencia. «Prométemelo, abuela». Lo miré a los ojos y vi un miedo que no pertenecía a un niño de su edad. Era un miedo adulto, aprendido, un miedo que se había tragado para protegerme de algo. Asentí sin saber qué prometía, solo por devolverle un poco de paz. Ricardo carraspeó y el hechizo se rompió. «Vamos, Mateo, que se hace tarde», dijo con ese tono que no admite réplica. El niño se separó de mí, pero sus ojos no se apartaron de los míos, suplicando en silencio que no olvidara sus palabras. Se subió al coche sin mirar atrás, como si temiera que su valor se desvaneciera si lo hacía. Los vi alejarse por el camino de tierra, las luces rojas del coche parpadeando hasta desaparecer tras la curva de los cipreses.
La puerta se cerró y la casa volvió a sumirse en su silencio habitual, pero esta vez era diferente. Ya no era un silencio vacío, sino un silencio expectante, cargado de una pregunta que pesaba en el aire. Caminé hasta la cocina, removí el guiso de forma automática. El aroma que antes me reconfortaba ahora me parecía extraño, ajeno. La advertencia de Mateo latía en mi cabeza una y otra vez. ¿Pasos? ¿Qué pasos podía escuchar yo en una casa donde solo duerme el eco de los que ya no están? Me senté en el sillón de orejas donde mi marido leía el periódico y miré por la ventana cómo la noche se tragaba los últimos restos de luz. La casa, mi refugio, de repente se sentía inmensa, llena de sombras que antes no veía. Cada crujido de la madera vieja, cada silbido del viento en la chimenea parecía un presagio. Intenté convencerme de que solo era la imaginación de un niño, alimentada por alguna película o algún cuento de miedo. Pero la seriedad de su mirada, la tensión en su pequeño cuerpo, desmentían cualquier explicación sencilla. Sabía, con esa certeza que solo dan los años, que no era un juego. Algo no estaba bien. Y mientras la oscuridad se hacía dueña de cada rincón, yo me preparaba para una vigilia que no había pedido. La promesa que le hice a mi nieto luchaba contra el instinto que me ha mantenido en pie toda mi vida, el de proteger a los míos y a este hogar. La noche se extendía por delante como un pasillo largo y oscuro, y yo no sabía qué encontraría al final. Solo sabía que tenía que estar alerta. El tic-tac del reloj seguía sonando, pero ahora cada segundo parecía acercarme a una verdad que, quizás, no estaba preparada para afrontar. Una verdad que, de alguna manera, mi nieto ya conocía. Antes de que te cuente lo que escuché esa noche en el pasillo, esa voz que no era la de un ladrón ni la de un fantasma, quiero que te suscribas y me digas desde qué ciudad me acompañas en esta vigilia. Lo que viene puede parecer la invención de un novelista, pero te aseguro que es mi verdad, la que me costó casi todo y la que ahora necesito compartir. El abrazo de mi nieto Mateo aquel viernes por la tarde no fue como los demás. Siempre se aferraba a mí con la fuerza de sus 10 años, como un ancla pequeña que me aseguraba a la vida. Pero esa vez había algo más, un temblor. Sentí el latido asustado de su corazón contra mi pecho, y cuando acercó sus labios a mi oído, su aliento cálido trajo consigo unas palabras heladas que se clavaron en mi memoria. Abuela, si esta noche escuchas pasos, no bajes, prométemelo. Lo dijo en un susurro tan frágil que casi se lo lleva el viento de otoño que golpeaba los cristales del salón. No entendí entonces que esa promesa, ese miedo infantil, era la primera grieta en el muro de silencio que mi familia había construido a mi alrededor. Soy Graciela Montoya, tengo 72 años y esta casa, a las afueras de Segovia, es el único mundo que he conocido de verdad. Aquí nací, aquí vine a ser a mi único hijo Ricardo y aquí sostuve la mano de mi marido hasta que su respiración se convirtió en un recuerdo. Hace ya una década de eso. Desde entonces, las habitaciones se han hecho más grandes y los silencios más densos. Mi herida no es la de la viudez, que el tiempo ha sabido convertir en una dulce melancolía, sino la del olvido. Siento que para mi hijo soy poco más que la guardiana de unos muros viejos, un eco de un pasado que le estorba para sus planes de futuro. Por eso, los fines de semana con Mateo son mi único refugio, el único sonido que consigue llenar de verdad el vacío de los pasillos. Mi rutina es un mapa de gestos sencillos con los que combato la soledad. Regar los geranios del balcón que siguen floreciendo con una terquedad que envidio. Caminar despacio hasta el mercado del pueblo, no tanto por necesidad como por intercambiar un buenos días con gente que todavía recuerda mi nombre de soltera. Y tejer. Tejo bufandas de lana suave que acaban guardadas en un baúl, esperando inviernos que quizás nunca lleguen para quienes deberían llevarlas. Pero sobre todo, mi rutina consiste en esperar. Esperar la llamada de Mateo, esperar el sonido de su risa rebotando contra el techo alto del salón, esperar sentir que esta casa por un par de días vuelve a ser un hogar. La atmósfera de ese viernes era la de siempre en esta época del año, finales de otoño. La luz dorada y cansada se filtraba por las ventanas, dibujando rectángulos temblorosos en el suelo de baldosas gastadas e iluminando el polvo que danzaba en el aire, como pequeños secretos suspendidos en el tiempo. Olía a la tierra húmeda del jardín,
a la madera vieja de los muebles y al guiso de ternera que se cocinaba a fuego lento, el favorito de Mateo. El único sonido era el tic-tac acompasado del reloj de pared, un corazón de madera que medía una calma que estaba a punto de romperse. Era una paz resignada, de esas que preceden a las tormentas que no avisan. Ricardo llegó puntual como siempre. Su vida es un reloj suizo, precisa y sin espacio para la improvisación. Dejó a Mateo en la puerta con una palmadita en la espalda y la prisa dibujada en el rostro. «Mamá, te lo dejo. Vuelvo el domingo a por él. Pórtate bien, campeón», dijo, mirando más el móvil que a nosotros. Sus visitas son así, funcionales. Deja a su hijo y se lleva la conciencia tranquila por haber cumplido. Mientras él revisaba un último mensaje, Mateo corrió hacia mí y me dio ese abrazo, el que lo cambió todo. Vi por encima de su hombro cómo Ricardo fruncía impaciente. Para él, un abrazo demasiado largo es tiempo perdido. Fue entonces cuando susurró la advertencia: «Prométemelo, abuela». Lo miré a los ojos y vi un miedo que no pertenecía a un niño de su edad. Era un miedo adulto, aprendido, un miedo que se había tragado para protegerme de algo. Asentí sin saber qué prometía, solo por devolverle un poco de paz. Ricardo carraspeó y el hechizo se rompió. «Vamos, Mateo, que se hace tarde», dijo con ese tono que no admite réplica. El niño se separó de mí, pero sus ojos no se apartaron de los míos, suplicando en silencio que no olvidara sus palabras. Se subió al coche sin mirar atrás, como si temiera que su valor se desvaneciera si lo hacía. Los vi alejarse por el camino de tierra, las luces rojas del coche parpadeando hasta desaparecer tras la curva de los cipreses. La puerta se cerró y la casa volvió a sumirse en su silencio habitual, pero esta vez era diferente. Ya no era un silencio vacío, sino un silencio expectante, cargado de una pregunta que pesaba en el aire. Caminé hasta la cocina, removí el guiso de forma automática. El aroma que antes me reconfortaba, ahora me parecía extraño, ajeno. La advertencia de Mateo latía en mi cabeza, una y otra vez. ¿Pasos? ¿Qué pasos podía escuchar yo en una casa donde solo duerme el eco de los que ya no están? Me senté en el sillón de orejas donde mi marido leía el periódico y miré por la ventana cómo la noche se tragaba los últimos restos de luz. La casa, mi refugio, de repente se sentía inmensa, llena de sombras que antes no veía. Cada crujido de la madera vieja, cada silbido del viento en la chimenea parecía un presagio. Intenté convencerme de que solo era la imaginación de un niño, alimentada por alguna película o algún cuento de miedo. Pero la seriedad de su mirada, la tensión en su pequeño cuerpo, desmentían cualquier explicación sencilla. Sabía, con esa certeza que solo dan los años, que no era un juego. Algo no estaba bien. Y mientras la oscuridad se hacía dueña de cada rincón, yo me preparaba para una vigilia que no había pedido. La promesa que le hice a mi nieto luchaba contra el instinto que me ha mantenido en pie toda mi vida, el de proteger a los míos y a este hogar. La noche se extendía por delante como un pasillo largo y oscuro, y yo no sabía qué encontraría al final. Solo sabía que tenía que estar alerta. El tic-tac del reloj seguía sonando, pero ahora cada segundo parecía acercarme a una verdad que, quizás, no estaba preparada para afrontar. Una verdad que, de alguna manera, mi nieto ya conocía. Antes de que te cuente lo que escuché esa noche en el pasillo, esa voz que no era la de un ladrón ni la de un fantasma, quiero que te suscribas y me digas desde qué ciudad me acompañas en esta vigilia. Lo que viene puede parecer la invención de un novelista, pero te aseguro que es mi verdad, la que me costó casi todo y la que ahora necesito compartir. La noche se cerró sobre la casa como una tapa de plomo. El guiso se enfriaba en la cocina, su aroma familiar ahora impregnado de una nota amarga. Cada sombra que se alargaba en el pasillo parecía una intrusa. El tic-tac del reloj ya no era un compás que medía la calma, sino una cuenta atrás hacia algo que no sabía nombrar. Me senté en mi butaca, la de siempre, pero la tela gastada ya no me abrazaba con su consuelo habitual. Me sentía una extraña en mi propia piel, una vigilante en mi propio hogar, atada a una promesa que me ordenaba ser sorda y ciega. Traté de anclarme a la lógica, de decirme que eran los miedos de un niño que había visto demasiada televisión. Quizás Ricardo y su mujer habían discutido delante de él, o tal vez era solo una pesadilla que se había desbordado en la vigilia. Pero la intuición es un animal viejo y sabio que se acurruca en el fondo del pecho, y el mío estaba erizado, alerta.
No podía sacudirme la imagen de los ojos de Mateo, esa seriedad antigua que había eclipsado su infancia por un instante. Los niños no mienten sobre el miedo. Pueden inventar monstruos bajo la cama, pero el temblor de su voz cuando hablan de un peligro real es inconfundible. Fue pasada la medianoche, cuando el pueblo entero dormía y el único sonido era el susurro del viento en los cipreses. Lo escuché. No fue un golpe, ni un crujido de la madera vieja acostumbrada a quejarse por el frío. Fueron pasos, abajo, en el salón. Eran pisadas amortiguadas, deliberadas, el sonido de alguien que intenta no hacer ruido, y precisamente por eso se delata. Mi corazón dio un vuelco, un golpe sordo y doloroso contra las costillas. Me quedé inmóvil, conteniendo la respiración, aguzando el oído. Los pasos se detuvieron, luego un leve rozar, como de un abrigo contra un mueble, y después silencio, un silencio más denso y amenazante que el de antes. La cara de Mateo, suplicante, apareció en mi mente. «Prométemelo». Pero en mis venas corría también la sangre de mi marido, el hombre que construyó parte de esta casa con sus manos y que me enseñó que un hogar no es solo un refugio, sino un territorio que se defiende. Mi promesa a un niño no podía anular el juramento que le hice a un hombre. El instinto de proteger lo mío, la leona que toda madre lleva dentro, despertó de su letargo. Lentamente aparté la manta de mis rodillas. La decisión estaba tomada. No iba a quedarme escondida mientras un extraño profanaba mis recuerdos. Bajé las escaleras con un cuidado que no sabía que poseía. El suelo de madera helado bajo mis pies descalzos me anclaba a la realidad de lo que estaba haciendo. Cada escalón era un riesgo, una posible traición sonora en la quietud de la noche. La luna, grande y pálida, se colaba por el ventanal de la escalera, dibujando barrotes de plata en el pasillo de abajo. Mi propia sombra se alargaba delante de mí, delgada y encorvada, como un fantasma que duda en seguir avanzando. Contuve la respiración al llegar al último escalón y me asomé al salón. Estaba vacío. La luz de la luna bañaba los muebles, cubriéndolos con un velo fantasmal. Todo estaba en su sitio, los cojines en el sofá, los libros en la estantería, el retrato de mi boda sobre la chimenea. No había nada roto, nada revuelto. Por un momento sentí una oleada de alivio tan intensa que casi me fallaban las piernas. Quizás lo había imaginado, quizás la casa con sus achaques de vejez me estaba jugando una mala pasada. Estaba a punto de dar media vuelta, cuando mis ojos se posaron en la mesita del recibidor, justo al lado de la puerta. Había algo allí que no estaba antes. Un rectángulo de papel brillante que atrapaba la luz de la luna. Me acerqué despacio, como si temiera que fuera a morderme. No era un papel cualquiera. Era un folleto, de esos de papel grueso y satinado que usan las empresas importantes. Lo cogí. Mis dedos, acostumbrados a la lana y a la tierra del jardín, notaron el frío artificial de su superficie. Y entonces lo vi. En la portada, una fotografía impecable de mi casa, tomada desde el ángulo perfecto para que el sol del atardecer dorara las paredes de piedra. Debajo, en letras elegantes y frías, un titular. Una excelente oportunidad de inversión, propiedad con encanto en zona residencial tranquila. El aire se escapó de mis pulmones. Las palabras bailaban delante de mis ojos, perdiendo su significado para convertirse en un insulto. Oportunidad, inversión. Esas palabras no pertenecían a mi mundo, no tenían nada que ver con el olor a leña en invierno o las marcas de altura de Ricardo grabadas en el marco de la puerta de la cocina. Pasé la página con manos temblorosas. Dentro había planos, metros cuadrados, descripciones técnicas de potencial de reforma. Estaban desnudando mi vida, tasándola, poniéndole un precio al eco de las risas de mi hijo y a las lágrimas que derramé cuando mi marido se fue. De repente todo encajó en la brutalidad de un portazo. Los pasos sigilosos, el miedo de Mateo, la prisa de Ricardo, su mirada esquiva. La voz que había oído no era la de un ladrón que entra a robar plata. Era la voz silenciosa de la traición, los pasos de alguien a quien mi hijo le había abierto la puerta para que valorara el precio de mi olvido. Me habían convertido en un obstáculo, en el último mueble viejo que había que sacar de la casa para poder venderla. La humillación fue un veneno lento que me recorrió el cuerpo, más helador que el suelo bajo mis pies. Subí las escaleras de nuevo, pero ya no era la misma mujer que había bajado. La anciana asustada se había quedado abajo, junto a ese folleto insultante. La que subía era una viuda, sí, pero también era la guardiana de un legado.
La tristeza no había desaparecido, pero se había solidificado en algo más duro, más afilado, la determinación. Ricardo no sabía que la mujer a la que intentaba borrar del mapa era la única que conocía cada grieta de esa casa y cada secreto que guardaba. Pensó que su madre era solo una anciana frágil. No recordaba que fui yo quien le enseñó a jugar al ajedrez y que la paciencia, a veces, es el arma más letal de una reina. La mañana siguiente amaneció gris y fría, como si el cielo se hubiera contagiado de la desolación que se había instalado en mi pecho. El folleto de la inmobiliaria seguía sobre la mesa de la cocina, una mancha de color brillante y cruel en la penumbra. Lo miraba y sentía una náusea helada. Cada palabra, potencial, inversión, oportunidad, era un martillazo sobre los cimientos de mi vida. Hice el café por pura inercia, el aroma amargo llenando un silencio que ya no era de paz, sino de luto. Lavé la taza que acababa de usar, la sequé y la volví a lavar, mis manos buscando una tarea que anclara mi mente a la deriva. Sabía que no podía dejar esa prueba a la vista. Ricardo volvería el domingo y su mirada de halcón no tardaría en encontrarla. Necesitaba un lugar seguro, un escondito que solo yo conociera. Y entonces pensé en él, en Antonio. En su pequeño taller al fondo del pasillo, la única habitación a la que Ricardo nunca entraba, como si el olor a madera y a disolvente todavía le recordara al padre que no había sabido igualar. Entré allí por primera vez en meses. El aire estaba quieto, cargado con el polvo de los recuerdos. La luz que entraba por la pequeña ventana dibujaba un rectángulo pálido sobre su banco de trabajo, iluminando las herramientas que descansaban en un orden perfecto, esperando unas manos que nunca volverían. Abrí el cajón inferior de su viejo escritorio de roble, el que siempre atascaba. Dentro, entre facturas antiguas y cuadernos de notas con su caligrafía apretada, deslicé el folleto. Era como enterrar un cadáver. Al empujarlo hacia el fondo, mis dedos rozaron una pequeña caja de madera de nogal, una de las primeras cosas que talló. La había olvidado por completo. La saqué. No pesaba casi nada. La abrí con un cuidado reverencial, esperando encontrar alguna medalla o un par de gemelos. Pero dentro no había joyas. Había 3 cintas de cassette, de las antiguas, con etiquetas escritas a mano por Antonio. 2 ponían música para el taller. La tercera, la que me heló la sangre, decía simplemente «Para Ricardo cuando yo no esté». El corazón me dio un vuelco. Ricardo nunca había mencionado esa tinta. ¿Acaso no la había encontrado o la había ignorado? El polvo que cubría la caja sugería que llevaba allí, intacta, desde el día en que mi marido murió. Subí al desván, un lugar que olía a tiempo detenido y a lluvia vieja, y después de rebuscar en un baúl lleno de la ropa de bebé de mi hijo, encontré el viejo radiocassette que usábamos en los días de campo. Bajé con él, lo limpié con un trapo y lo enchufé en el taller. El aparato tosió un par de veces antes de encenderse. Metí la tinta con manos temblorosas. El chasquido del plástico al encajar en su sitio resonó en la habitación como un disparo. Pulsé el botón de reproducir. Primero un siseo, el sonido del silencio grabado. Y luego su voz. La voz de Antonio, no como la recordaba en los últimos días, debilitada por la enfermedad, sino fuerte, clara, llena de esa calidez que siempre parecía calentar la habitación. «Ricardo, hijo». Tuve que agarrarme al borde de la mesa para no caer. Era él. Estaba allí conmigo. Cerré los ojos y por un instante pude sentir su presencia a mi lado, su mano grande y callosa sobre la mía. Escuché la cinta entera, sin moverme, mientras las lágrimas rodaban por mis mejillas sin que yo hiciera nada por detenerlas. No era una despedida triste, era el consejo de un padre preocupado. Le hablaba a Ricardo de la casa, no como un conjunto de ladrillos, sino como el corazón de nuestra familia. Le recordaba el día que plantaron juntos el nogal del jardín, la viga del salón donde ambos habían tallado sus iniciales. Y entonces llegaron las palabras que lo cambiaron todo. «Me preocupa tu prisa, hijo», decía la voz de Antonio, con un matiz de ternura y de inquietud. «Me preocupa que en tu afán por construir un futuro de cristal y acero derribes los cimientos que te sostienen. El dinero compra paredes, pero no construye un hogar. Eso solo lo hacen el tiempo, la lealtad y el recuerdo. No lo olvides nunca, por favor. No te olvides de quién eres». Cuando la cinta terminó y el silencio volvió a llenar la habitación, yo ya no era la misma. El dolor de la traición seguía ahí, pero ahora estaba acompañado de una fuerza nueva.
La voz de Antonio había sido un bálsamo y una espada. Me había recordado que no estaba luchando solo por mí, sino por él, por nosotros, por el legado de un hombre que había visto en su hijo la misma grieta que yo veía ahora. No estaba sola en mi juicio. Antonio también lo había visto. Rebobiné la cinta con un gesto decidido. Esta grabación era un tesoro y un arma. Usarla contra mi propio hijo me parecía un acto monstruoso, una profanación de la memoria de mi marido. Pero dejar que Ricardo destruyera todo lo que Antonio había construido era una traición aún mayor. Decidí guardarla. No era el momento de mostrar mis cartas. La paciencia, me había enseñado Antonio, es el arte de esperar el viento justo. Y yo iba a esperar mi momento. Justo entonces sonó el teléfono. Era Ricardo. Su voz al otro lado de la línea sonaba artificialmente alegre, como la de un vendedor que intenta ganarse tu confianza. «¿Qué tal, mamá? ¿Todo bien por ahí? ¿Necesitas algo?» Antes le habría contado mis pequeñas rutinas, le habría preguntado por Mateo, pero la mujer que hablaba ahora era otra. «Todo en orden, hijo», respondí, y mi voz sonó más fría de lo que pretendía. Hice una pausa y luego pregunté, con la mayor naturalidad que pude fingir. «Por cierto, ¿vino ayer algún amigo tuyo a ver la instalación de la calefacción? Oí unos ruidos extraños por la noche». El silencio al otro lado fue breve, pero lo suficientemente largo como para delatarlo. Pude casi oír el engranaje de su mente buscando una mentira rápida. «No, mamá, ¿qué va? Serían las tuberías, ya sabes cómo son en esta casa vieja». La facilidad con la que mintió me revolvió el estómago. Colgó poco después, pero yo sabía que lo había dejado inquieto. La presa, por primera vez, le había devuelto la mirada al cazador. Él no sabía que había cambiado en mí, pero notó el cambio. La tensión acababa de subir un peldaño. La voz de mi marido me había devuelto la fuerza, pero era solo la primera pieza del rompecabezas. Para defender su legado necesitaba encontrar las otras, y de repente supe exactamente dónde empezar a buscar. La mentira de Ricardo, torpe y apresurada, se quedó flotando en el aire de la casa mucho después de que colgáramos el teléfono. Vieja, usó esa palabra como si fuera una enfermedad, una justificación para todo. Me senté en la cocina, con las manos quietas sobre la mesa de madera, y sentí cómo la tristeza se transformaba en algo distinto, algo más frío y afilado. La voz de mi marido en la cinta me había dado consuelo, pero la mentira de mi hijo me dio un propósito. Ya no bastaba con saber que querían vender mi casa, necesitaba entender por qué y hasta dónde estaban dispuestos a llegar. Mi primer impulso fue ir a su antiguo dormitorio, el que apenas usaba en sus visitas de fin de semana y que mantenía con una pulcritud casi impersonal. Subí las escaleras sintiendo el peso de mis 72 años no en las rodillas, sino en el alma. Cada paso era una pequeña traición, un acto de espionaje en mi propio hogar. La puerta estaba entreabierta. Dentro, el aire era estático, olía a cerrado, a ausencia. Sobre la cómoda, junto a la cama perfectamente hecha, había un maletín de cuero que no recordaba haber visto antes. Seguramente se lo había olvidado con las prisas. La tentación luchó contra el pudor, pero la imagen del folleto de la inmobiliaria ganó la batalla. Lo abrí. Dentro, entre carpetas de aspecto oficial, había un sobre de papel manila sin cerrar. Lo saqué con el corazón martillándome en los oídos. No eran documentos de su trabajo. Eran correos electrónicos, impresos. Los leí de pie, bajo la luz débil que entraba por la ventana. Eran de Ricardo a su mujer, a Laura. Hablaban de mí. No usaban mi nombre, sino un pronombre frío, ella. Hablaban del problema de la casa, de la necesidad de ser discretos y eficientes. Y entonces leí la frase de Laura que me partió en dos. «Cariño, sé que es duro, pero es la única solución lógica. Tu madre entenderá que es por su propio bien». La complicidad de mi nuera, la mujer que me sonreía en las comidas familiares, fue como una segunda puñalada, más profunda porque no la esperaba. De repente, la soledad se hizo física, un muro invisible que me separaba del resto del mundo. Ya no era solo mi hijo, eran ellos, una unidad, una empresa con un objetivo claro en el que yo era el único obstáculo. Seguí revisando el sobre con una especie de urgencia febril. Debajo de los correos había más papeles.
Un folleto satinado muy parecido al de la inmobiliaria, pero este anunciaba una residencia de ancianos. El atardecer dorado se llamaba. Las fotos mostraban a personas mayores sonriendo, jugando a las cartas, paseando por jardines impecables. Una mentira bien fotografiada. Y grapado a la última página, una solicitud de ingreso preliminar. Mi nombre, Graciela Montoya, ya estaba escrito en la primera línea con la caligrafía pulcra de Ricardo. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. No solo querían mi casa, querían borrarme, trasladarme, empaquetarme, archivarme en un lugar donde mi presencia no estorbara sus planes. La última pieza del rompecabezas estaba al fondo del sobre, un extracto bancario. No era mío, era de la empresa de Ricardo. Una lista de deudas alarmantes, números en rojo que saltaban de la página como pequeñas heridas sangrantes. Entonces lo entendí todo con una claridad que quemaba. No vendían la casa para construir un futuro mejor, la vendían para pagar un pasado de fracasos. Mi hogar no era el cimiento de su nueva vida, sino el salvavidas para evitar que se ahogara. Yo era el sacrificio. Cerré el maletín, lo coloqué exactamente donde estaba, borrando cualquier huella de mi paso. Mis manos no temblaban. Una calma gélida se había apoderado de mí. Caminé hacia la ventana y miré mi reflejo en el cristal oscuro. La mujer que me devolvía la mirada ya no era la anciana frágil que esperaba las visitas de su nieto. Tenía los mismos ojos cansados, la misma piel surcada de arrugas, pero su expresión era diferente. Había una dureza en ella, una determinación forjada en el dolor más profundo. La víctima había muerto en esa habitación. A la mañana siguiente, antes de que saliera el sol, bajé al pequeño despacho de Antonio. Abrí el cajón de la derecha del escritorio, el que guardaba los documentos importantes. Saqué la escritura de la casa, el testamento de mi marido, nuestro libro de familia. Los papeles olían a tiempo, a tinta y a verdad. Los puse sobre la mesa, en orden. Ya no estaba defendiendo recuerdos o sentimientos. Estaba preparando una batalla con las únicas armas que ellos entendían, la ley y la propiedad. La paciencia seguía siendo mi estrategia, pero ahora tenía un ejército de documentos a mis espaldas. Justo entonces sonó el teléfono. Era Laura. Su voz sonaba más dulce que nunca, un almíbar empalagoso que intentaba ocultar el veneno. «Graciela, ¿qué tal estás, cielo? Te llamaba para saber si necesitabas algo de la ciudad». La hipocresía me revolvió el estómago. Respiré hondo, anclándome a la frialdad de la madera del escritorio. «Estoy perfectamente, Laura, gracias», respondí. Mi voz sonó tranquila, pero distante, como si hablara desde la otra orilla de un río. «No necesito nada en absoluto». Hubo un silencio al otro lado, apenas un segundo, pero lo sentí como un abismo. Ella notó el cambio. La habían descubierto, aunque aún no supiera cómo. Colgué el teléfono y mientras lo hacía, miré por la ventana del despacho que daba al camino de entrada. El coche de Ricardo pasó despacio por delante de la verja. No se detuvo, no tocó el claxon. Solo fue una pasada lenta, vigilante, los ojos de un cazador comprobando que su presa seguía en la trampa. Luego aceleró y desapareció, tras la curva de los cipreses. Esa noche entendí que ya no había vuelta atrás. Unos días más tarde a esa llamada fueron de una calma extraña, como el silencio que se instala en el centro de un huracán. Me movía por la casa con mis gestos de siempre, regando los geranios, barriendo las hojas secas del porche, pero por dentro era otra. Ya no era una anciana esperando al final, sino una general estudiando el campo de batalla. Cada objeto, cada rincón de la casa se había convertido en un aliado silencioso, un testigo que guardaba la verdad. Esperé al domingo con una paciencia gélida, sabiendo que vendrían a dar el golpe de gracia. Preparé la comida del domingo, el asado favorito de Ricardo, no como un acto de amor, sino como el cebo en una trampa.
Llegaron a la 1 en punto, con la precisión de un verdugo. Ricardo traía una sonrisa que no le llegaba a los ojos, Laura un ramo de flores que parecía una ofrenda fúnebre. Y Mateo, mi pobre Mateo, caminaba detrás de ellos con los hombros caídos, la mirada fija en el suelo. Cuando me abrazó, sentí de nuevo el temblor en su cuerpo menudo. Me susurró al oído un «Lo siento, abuela», tan bajo que casi se lo llevó el viento. Le apreté la mano con fuerza, un código silencioso entre nosotros que quería decir «Tranquilo, estoy preparada». Entraron en el salón, el mismo que habían tasado a mis espaldas, y se sentaron a la mesa que mi marido había lijado y barnizado con sus propias manos. La comida fue una representación teatral del absurdo. Hablaron del tiempo, del trabajo, de un viaje que planeaban hacer. Sus voces sonaban huecas en el comedor, rebotando contra un silencio que era mi única respuesta. Yo apenas hablaba, me limitaba a servir el asado, a rellenar las copas de vino, observándolos. Veía los rápidos intercambios de miradas entre Ricardo y Laura, la forma en que él se pasaba la mano por el cuello nervioso. Mateo no probó bocado. Empujaba un guisante por el plato con el tenedor, dibujando círculos sin fin. El único sonido real en aquella habitación era el tic-tac del reloj de pared, contando los segundos que faltaban para que la verdad explotara. Y entonces, con los platos del postre todavía sobre la mesa, Ricardo se aclaró la garganta. El momento había llegado. «Mamá», empezó, con ese tono condescendiente que usaba cuando iba a hablarme de algo que, según él, yo no podía entender. «Laura y yo hemos estado pensando mucho en ti, en tu futuro, en tu bienestar». Sacó su maletín, el mismo que yo había abierto, y extrajo una carpeta de plástico brillante. Su discurso era pulcro, ensayado, desprovisto de cualquier emoción. Hablaba de seguridad, de cuidados especializados, de una transición suave hacia una nueva etapa. Las palabras eran cojines de seda para amortiguar el golpe. Finalmente, deslizó sobre el mantel un folleto satinado. El atardecer dorado. Allí estaban de nuevo las sonrisas falsas, los jardines impecables. «Es un sitio maravilloso, mamá. Tendrás gente de tu edad, actividades, médicos a tu disposición». Laura asintió, añadiendo con una dulzura venenosa: «Queremos lo mejor para ti, Graciela, que no te sientas tan sola». Me estaban desahuciando de mi propia vida con las mejores intenciones del mundo. Se quedaron mirándome, esperando mis lágrimas, mi resignación, mi derrota. Pero yo no lloré. Dejé que el silencio se espesara durante un largo instante. Luego, con la misma calma con la que había servido la comida, deslicé su folleto de vuelta hacia él. Y a su lado coloqué el otro, el de la inmobiliaria, con la foto de mi casa en la portada. La expresión de Ricardo se congeló, su máscara de hijo preocupado se resquebrajó, dejando al descubierto al hombre de negocios acorralado. Lo miré fijamente a los ojos, por primera vez sin el velo de la nostalgia, y le pregunté con una voz tranquila pero firme, una voz que venía de lo más profundo de mis raíces: «¿Cuánto vale el nogal que plantaste con tu padre en el jardín y la marca en el marco de la puerta de la cocina donde medíamos tu altura cada cumpleaños? Dímelo, Ricardo, porque necesito saber qué precio le has puesto a tu infancia». Antes de que pudiera balbucear una excusa, continué mi ofensiva silenciosa. Puse sobre la mesa las copias de sus correos electrónicos con Laura, luego el extracto de sus deudas. Cada papel era un clavo en el ataúd de sus mentiras. Ricardo palideció, miró los papeles como si quemaran. «Y hay algo más», dije, mi voz apenas un susurro. «Tu padre te dejó un mensaje, una cinta. Me pidió que te la diera cuando él no estuviera. Habla de esta casa, de la lealtad. ¿Quieres que la escuchemos juntos ahora?» Fue el nombre de su padre lo que lo rompió. La compostura de Ricardo se hizo añicos, se echó hacia atrás en la silla como si le hubieran golpeado. Su rostro, antes tan seguro, era ahora una mueca de vergüenza y pánico.
Laura se quedó sin palabras, con la boca entreabierta, mirando de los papeles a su marido, su mirada, la de un animal atrapado en los faros de un coche. Y entonces un sollozo ahogado rompió la tensión. Era Mateo. Lloraba en silencio, con grandes lágrimas que rodaban por sus mejillas y caían sobre el mantel. Sus lágrimas eran las únicas honestas en aquella mesa, el veredicto final a la traición de sus padres. Me levanté, la cena había terminado, la familia tal y como la conocía, también. «Coged vuestras cosas y marchaos», dije, y mi voz no admitía réplica. No había odio en ella, solo un vacío inmenso. Ricardo, por primera vez en muchos años, no se atrevió a mirarme a los ojos. Se levantó, torpemente, y salió del comedor sin decir una palabra. La derrota no era haber perdido la casa, era haberse perdido a sí mismo frente a su hijo. Si alguna vez te sentiste invisible en tu propia casa, si alguna vez tuviste que luchar por tu dignidad en silencio, deja tu me gusta y quédate conmigo, porque lo que acababa de pasar en ese comedor no tenía marcha atrás. Cuando la puerta principal se cerró, el sonido no fue un portazo de ira, sino un clic suave y definitivo, como el de una cerradura que se echa por última vez. El silencio que inundó el comedor era más denso que cualquier grito. Sobre la mesa, el asado a medio comer se enfriaba en su fuente, las copas de vino dejaban círculos húmedos en el mantel, y el ramo de flores de Laura parecía marchitarse por momentos. Era el paisaje de una batalla que nadie había ganado. En medio de la devastación solo quedaba Mateo, su pequeño cuerpo sacudido por sollozos silenciosos, una víctima inocente del naufragio de los adultos. Me acerqué a él y puse mis manos sobre sus hombros. No dije nada, solo esperé a que levantara la vista. Sus ojos, enrojecidos e inundados de una culpa que no le pertenecía, se encontraron con los míos. «No quería que te hicieran daño, abuela», susurró, con la voz rota. «Yo los oí hablar, por eso te lo dije». Lo atraí hacia mí y lo abracé con la fuerza que me quedaba, una fuerza que ya no era de combate, sino de refugio. Sentí su pequeño corazón latiendo desbocado contra el mío. «Tú no me has hecho ningún daño, mi niño», le dije al oído, mi voz firme para anclar la suya. «Tú no me has salvado, mi niño, nunca lo olvides». Esa noche, cuando ya se había dormido en la cama de su padre, agotado por el llanto, bajé de nuevo a la cocina. Empecé a recoger los platos de la mesa con una lentitud ritual. Cada plato que lavaba, cada cubierto que secaba, era un gesto de despedida. Estaba limpiando las ruinas, borrando las huellas de la familia que había sido. El agua caliente corría sobre mis manos, pero no sentía su calor. Por dentro, un frío profundo se había instalado. Había salvado mi casa, sí. Había defendido la memoria de mi marido. Pero al hacerlo, había confirmado que mi único hijo se había convertido en un extraño. La victoria tenía el sabor amargo de la orfandad. Ricardo llamó 3 días después. Su voz al otro lado del teléfono era irreconocible. Un hilo monótono, desprovisto de la arrogancia de siempre. No hubo disculpas ni reproches, solo preguntas prácticas sobre Mateo, sobre cuándo podía pasar a recogerlo. Respondí con la misma frialdad funcional. Acordamos un día y una hora. La conversación no duró más de 2 minutos. Cuando colgó, me di cuenta de que esa era nuestra nueva relación. Un acuerdo logístico, un puente frágil sostenido únicamente por el amor que ambos sentíamos por el mismo niño. De Laura no volví a saber nada. Su silencio fue su única respuesta, su única confesión de culpabilidad. A veces, en la quietud de la tarde, pensaba en ella, no con rabia, sino con una especie de lástima distante. Nunca fue una mala mujer, solo una mujer débil, arrastrada por la ambición y las deudas de un hombre al que amaba más que a su propia conciencia. Quizás esa fue su tragedia, y también su castigo. La vida de Mateo se partió en 2. Sus visitas se hicieron más frecuentes, pero también más melancólicas. Ya no venía a pasar un fin de semana de juegos, sino a buscar un refugio. Hablábamos poco de lo que había pasado, pero su presencia en el jardín,
ayudándome a podar los rosales con una seriedad impropia de su edad, lo decía todo. Estaba intentando reconstruir con sus pequeñas manos los cimientos que su padre había intentado derribar. Se convirtió en mi sombra, en mi único confidente, el heredero no de unos muros, sino de una lealtad. Mis vecinos, por supuesto, notaron la ausencia. Carmen, la del otro lado del seto, me preguntó un día mientras yo barría las hojas del porche. «¿Qué tal Ricardo, Graciela? Hace tiempo que no se le ve el coche para aquí». La miré y por un instante sentí la tentación de contarle todo, de descargar el peso. Pero la dignidad es un hábito difícil de romper. «Está muy ocupado con el trabajo», respondí con una media sonrisa que no llegó a mis ojos. Ella asintió, aunque sabía que había algo más detrás de mis palabras. El pueblo entero susurraría, pero nadie se atrevería a preguntar. Mi soledad se había vuelto mi armadura. Poco a poco, la casa empezó a respirar de nuevo. Una mañana entré en el taller de Antonio, no para limpiar, sino para quedarme. El olor a serrín y a barniz ya no me producía nostalgia, sino una sensación de propósito. Cogí una de sus gubias, la sentí fría y sólida en mi mano, y la pasé suavemente sobre un trozo de madera de nogal que él había dejado a medias. No sabía lo que estaba haciendo, pero mis manos parecían recordar un lenguaje olvidado. El taller dejó de ser un mausoleo y se convirtió de nuevo en un lugar de creación. Los meses pasaron llevándose consigo la parte más afilada del dolor. El silencio de la casa ya no era un eco de la ausencia, sino un lienzo en blanco sobre el que yo pintaba mis nuevos días. Encontré una paz serena en la rutina, el café de la mañana mientras escuchaba la radio, las horas en el taller de Antonio, las tardes en el jardín con Mateo, enseñándole los nombres de las plantas como mi marido me los había enseñado a mí. La vida se había encogido, sí, pero también se había vuelto más densa, más auténtica. Pasaron un par de años. Mateo ya no era un niño, sino un adolescente alto y callado que seguía viniendo cada fin de semana. La herida se había convertido en una cicatriz, de esas que tira un poco cuando cambia el tiempo, pero que ya no sangran. Creí que el pasado estaba finalmente enterrado, hasta que una mañana de otoño, igual de gris que aquella en la que todo empezó, el cartero me entregó un sobre. No tenía remitente, pero reconocí la caligrafía al instante, aunque ahora era más vacilante, más torpe. Era la letra de Ricardo. Sostuve la carta en mis manos, sintiendo su peso, el peso de 2 años de silencio. Y no supe si tenía la fuerza para abrirla, o si era mejor dejar que algunas puertas permanecieran cerradas para siempre. Sostuve la carta en mis manos durante un largo rato, sintiendo el peso no solo del papel, sino de los 2 años de silencio que contenía. El sobre estaba frío, impersonal, pero la caligrafía temblorosa de mi nombre en el anverso era inconfundiblemente la de Ricardo. Me senté en el sillón de orejas, el mismo desde el que escuché los pasos aquella noche, y miré por la ventana cómo el sol de la tarde doraba las hojas de los árboles. El aire olía a tierra mojada y a leña quemada en alguna chimenea vecina. Había paz en esa escena, una paz que me había costado una familia. Con un suspiro que pareció venir del fondo de mi alma, rompí el sello. El rasguido del papel fue el único sonido en la quietud de la casa. No era una carta de disculpa, no en el sentido tradicional. Las palabras de Ricardo eran las de un hombre que se ha visto despojado de todas sus máscaras. Escribía sobre su empresa, que finalmente había quebrado, arrastrando con ella el estilo de vida que tanto se había esforzado en construir. Hablaba de Laura, que lo había dejado hacía unos meses, incapaz de soportar la caída. Pero lo que me heló el corazón fue la frase que escribió casi al final, con la tinta ligeramente corrida, como si una lágrima hubiera caído sobre ella. Papá tenía razón. Quise construir un futuro de cristal y derribé los únicos cimientos que me sostenían. No pedía perdón, no pedía volver, solo estaba constatando su propia ruina, confesándomela a mí, la única persona a la que había intentado destruir para evitarla. Cuando terminé de leer,
Doblé el papel con cuidado, siguiendo sus pliegues originales, y lo guardé en la pequeña caja de nogal, junto a la cinta de mi marido. No sentí la alegría de la victoria, ni la satisfacción de la justicia. Solo un dolor profundo y antiguo, el dolor de una madre que ve a su hijo perdido, no en el mundo, sino dentro de sí mismo. La casa, mi casa, se había salvado, pero el precio había sido la constatación de que mi único hijo había heredado la ambición de su época, pero no la sabiduría de su padre. La batalla había terminado, y en el campo solo quedaba un silencio inmenso, el silencio de una herida que nunca terminaría de cicatrizar del todo. El tiempo, sin embargo, tiene su propia forma de sanar, no borrando las cicatrices, sino enseñándonos a vivir con ellas. Mi historia, aunque nunca la conté abiertamente, pareció filtrarse por las grietas del pueblo como la hiedra. Carmen, mi vecina, empezó a dejarme una cesta con verduras de su huerto en la puerta cada martes, sin decir nada. Un día, el joven del mercado me dijo: «Mi abuela siempre decía que una casa no son las paredes, sino la gente que aguanta de pie dentro de ella». Esas pequeñas complicidades, esos gestos silenciosos, me hicieron comprender que mi lucha no había sido solo mía. Había sido un recordatorio para todos de que hay cosas que no tienen precio y que la dignidad no se vende. Y luego estaba Mateo. Se convirtió en el guardián de mis fines de semana, en el heredero no de un testamento, sino de una memoria. Pasábamos las tardes en el taller de Antonio, y yo le enseñaba a lijar la madera, a sentir su veta bajo los dedos, a respetar el tiempo que tarda un árbol en crecer y una herida en curar. Se convirtió en un joven callado, pero con una mirada profunda, una mirada que había visto demasiado pronto la fragilidad de los adultos. Él era mi verdadero legado, la prueba de que aunque una generación se pierda en el camino, la lealtad puede volver a echar raíces en la siguiente. La casa también cambió, o quizás fui yo la que empezó a verla de otra manera. Ya no era un mausoleo de recuerdos, sino un organismo vivo que respiraba conmigo. El tic-tac del reloj de pared ya no medía la soledad, sino el ritmo sereno de mis días. La luz que entraba por las mañanas por el ventanal del salón no iluminaba el polvo, sino la promesa de un nuevo día de paz. Comprendí que no había luchado por un montón de ladrillos y tejas, sino por el único lugar del mundo donde cada objeto, cada sombra, conocía mi nombre y mi historia. Aprendí en aquellos años que la verdad no necesita gritos para abrirse paso. Es como una semilla plantada en la oscuridad. Crece en silencio, alimentándose de pequeños indicios, de gestos y de pausas, hasta que un día, sin hacer ruido, rompe la superficie y busca la luz. Mi verdad no había necesitado abogados ni juicios. Le bastó con el peso de un folleto sobre un mantel, la voz de un hombre bueno grabada en una cinta, y las lágrimas silenciosas de un niño que no sabía mentir. También comprendí que el amor a veces exige levantar un muro, no para dejar fuera a los que amamos, sino para proteger lo que nos une a ellos de su propia ceguera. Tuve que romperle el corazón a mi hijo para recordarle que tenía uno. Fue el acto más cruel y a la vez el más puro de amor maternal que he hecho en mi vida. Porque el amor sin dignidad es solo una forma de servidumbre, y yo quería que mi hijo, incluso en su derrota, recordara que era el hijo de un hombre digno. Mi marido me dejó un taller lleno de herramientas, pero su verdadera herencia fue la lección de que la memoria no es un ancla que te ata al pasado, sino el timón que te permite navegar el presente sin perder el rumbo. Una tarde, mientras ordenaba el escritorio de Antonio, encontré un cuaderno en blanco, con las tapas de cuero y las hojas gruesas, esperando, y empecé a escribir. No un diario de quejas, sino la crónica de estos muros, la historia de nuestra familia, para que Mateo algún día pudiera leerla y entender. Entender de dónde viene y qué cimientos lo sostienen. Poner las palabras en el papel fue el último paso de mi curación, la forma de convertir el dolor en un relato y el relato en una lección. Ahora, desde esta misma ventana, veo a Mateo en el jardín, cuidando del nogal que plantó con su padre. El árbol ha crecido fuerte, sus ramas se extienden hacia el cielo como si quisieran abrazarlo. En el silencio de la tarde, siento una paz que creí perdida para siempre. La paz de saber que hice lo correcto, aunque me costó casi todo. La paz de haber sido fiel a los que se fueron y de haberle dejado un mapa al que se queda. Porque la verdad no muere,
Solo aprende a esperar. Si crees que toda historia merece ser contada, comparte este video y suscríbete para seguir reviviendo memorias que el tiempo no pudo borrar. Soy Graciela Montoya y esta fue mi historia.